Bueno, vamos a ponernos un poco más serios. Está Roy Cortina, presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, un histórico de la política. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. No, no tenés por qué. ¿Toma vino, Roy Cortina? Sí. Poco. No me cae bien a mi salud. No, en general, aparte da acidez el vino, ¿viste? Sí. Hay gente que no le gusta mucho. Ni siquiera el bueno. Bueno, ¿No? ¿Tampoco? Por ahí en un evento social, un polvito. Pero otras cosas alcohólicas sí tomás. No. ¿Tampoco? No, el alcohol a mí me cae muy mal. Ah, bueno. Entonces no te conviene la noche. De joven sí, he tomado. Tampoco era muy fanático. Mira. Muy bien. Bueno, hablemos un poco de política. Acá hay una discusión muy fuerte, más allá de la situación de la crisis económica, sobre la cuestión de para dónde está yendo el gobierno en materia política. Algunos dicen en una deriva autoritaria, otros dicen, che, lo que está pasando todos los días es demasiado fuerte, una escalada. ¿Qué ves vos? Y yo creo que Milei forma parte de una oleada mundial que hay de la nueva derecha o la ultraderecha, como la llaman algunos, de la cual la locomotora es obviamente el fenómeno de Trump en Estados Unidos, pero que recorre a muchos países en donde hay elecciones, en donde esas derechas se presentan y o ganan o hacen buenas elecciones o condicionan a gobiernos parlamentarios. O como en el caso nuestro, lamentablemente en la Argentina, ha ganado este proyecto político. Es una derecha muy complicada, con valores que tienen que ver con la revancha, con la venganza, con el odio, profundamente individualista, acorde a los nuevos tiempos del capitalismo, y que yo pienso seriamente que tarde o temprano, como ya está sucediendo, afecta a la convivencia democrática. Ajá. Y por lo tanto pienso que el proyecto de Milei es, de alguna manera, en corto o mediano plazo, una amenaza para la democracia argentina. No solo por lo que representa, que afecta a la democracia, su proyecto económico y social, que tanto que habla de Keynes y que los socialistas somos empobrecedores. Lo primero que hay que decir es que Milei es un empobrecedor serial, y si uno analiza todos los gobiernos de la democracia, exceptuando el de la crisis de la salida de la convertibilidad de la Alianza, pero que tiene una lógica, fue algo muy disruptivo, hubo violencia en la calle, hubo una gran movilización, hubo 5 presidentes en 7 días, la pobreza llegó al 50%. Sí. Este hombre recibió un índice de pobreza alto de Alberto Fernández. Recibió una herencia complicada. Sí, 44-45%. Sí. Pero en 11 meses elevó ese porcentaje al 54% y metió 2,5 millones de personas en la pobreza. Entonces, la primera definición de Milei es que él es un empobrecedor. ¿Y cómo explicás que tenga apoyo todavía en las encuestas o que las encuestas le den, con las particularidades del caso, una imagen todavía muy alta? Bueno, porque la sociedad terminó con mucha fatiga con el macro proceso del kirchnerismo. Digo macro porque una cosa es la presidencia de Kirchner, los 2 primeros años de Cristina, los 6 años que le siguen a Cristina y el desastre de Alberto Fernández. Pero todo eso, esos 16 años, tuvieron un impacto en muchos sectores de la clase media que evaluaron que es necesario darle un bonus track de paciencia o de tolerancia a este gobierno. Pienso que es eso el impacto que está en el ADN de la cultura ciudadana de nuestro país, por todo lo que ha implicado, por lo angustiante que es ver que este vaso un día vale 2 pesos y al otro día vale 4 y al otro día vale 8, y la hiper. El hecho de que se haya bajado la inflación es algo que le da aire a Milei, una cierta tolerancia. Por supuesto, esto con una mirada de vuelo de perdiz, muy baja, ¿no? A ver, Milei, el proyecto político de Milei y el proyecto económico es algo que sucedió con claridad 3 veces en la Argentina, en los últimos 60, 70 años. Todos fueron un fracaso total, y después de esos procesos,
el Estado-Nación Argentina terminó con más fragilidad y la sociedad fue más pobre y más desigual. Me refiero al plan económico de Krieger-Bacena Alzogaray en la dictadura del 66, me refiero al plan Martínez de Oz en la dictadura del 76 y me refiero a la convertibilidad de Menem y Cavallo. Esto es lo mismo, tienen los mismos mantras. Vamos a darle de comer a todo el mundo y con eso la Argentina se va a poner de pie. Segundo mantra, tenemos esta oportunidad histórica de que nuestro presidente es amigo del presidente de turno de Estados Unidos. Sí. Esto pasaba con Menem. Sí. Salían a pescar y la tapa de Clarín, de La Nación, de todos los diarios era Menem diciendo Bush y yo somos del mismo palo. Sí. Mientras el canciller de Argentina mandaba muñequitos a los Kelpers. Sí. ¿No? Esto ya lo hemos vivido, es una gran tilinguería de cómo tratar las relaciones internacionales. Dan vergüenza cada vez que van a un evento internacional. Yo no sé por qué están contentos por haber sido invitados a esa fiesta. La verdad es realmente de tilingo. Pero, sí. Y te digo más mantras, que para mí son muy importantes. Creo que algunos de ustedes tienen o están cerca de mi edad, pero yo por lo menos lo he vivido en la dictadura. Está hablando por nosotros. Estamos hablando 13, 14, 15 años, recordarán la propaganda de desprestigio que tenía el Estado. Era una vaca en donde había gente que le chupaba la teta de la vaca con cara de malos, y entonces es increíble que a veces los argentinos tengamos fracturada la memoria y la conciencia, porque esa campaña también la hizo Menem. Menem prometió que vendiendo las empresas no solo iban a funcionar mejor en los servicios, sino que la Argentina iba a salir para adelante. No hubo ni inversiones, porque ese es el cuarto mantra. Confianza. Confianza, que con la confianza van a ir las inversiones. Las inversiones no van a venir, porque el orden conservador de hace 100 años no se va a repetir nunca más. Ahora, si vienen para otro tipo de inversión. Esto me hace acordar mucho a la década del menemismo. Yo no sé si ustedes recuerdan el primer año, que fue un dislate de Menem hasta que encontró la ayuda o la rueda de auxilio de quien iba a ser finalmente el que parió toda la idea económica de ese proyecto, que fue Cavallo. Nadie daba 2 pesos, no por la continuidad de Menem, sino por ese proyecto. Sumado a lo excéntrico que era él, obviamente con un estilo distinto al actual presidente, y sin embargo, con el 1 a 1 y con determinadas cosas que impactan en la conciencia de la gente a corto plazo, fue llegando al proceso de la reelección. Ahora, mientras tanto, lo que pasó en esos 8 años todavía no se ha revertido. Se ha consolidado una pobreza estructural prácticamente de la época del menemismo, el daño que le hizo al país. Entonces, imagínense ustedes lo que va a suceder si hubiera un proceso largo, esto es, elección y reelección, de un proyecto de esta naturaleza, que para mí, discúlpame, son 2 segundos, para mí es llevar a un modelo del país que consolide de una vez por todas, para algunos sectores poderosos de la Argentina, que la Argentina viable, es la Argentina del 50%. El sistema de partidos era otro en los 90. No era lo mismo que hoy. Bueno, pero peor todavía aún. Sí. Porque hoy yo creo... La última reelección fue la de Cristina. Sí, pero yo creo que es muy frágil el partido, el sistema de partidos hoy. Sí. Entonces peor, porque este proyecto es más brutalmente neoliberal o recesivo, además con modales que no son modales. ¿Y por qué tiene tanto respaldo? Pero por esto que estamos diciendo, porque primero todo lo que pasó antes, que no es solamente el ciclo kirchnerista. A ver, reconozcamos una cosa, en estos 40 años de democracia, el único gobierno, desde mi punto de vista por lo menos, que cumplió una tarea, que es la consolidación de la democracia, fue el gobierno de Alfonsín. Pero la verdad que del gobierno de Alfonsín para acá, con algunos periodos de serrucho, lo único que ha aumentado en la Argentina es la desigualdad y todas sus hijas. Pero la gente votó. La indignación, la pobreza, la indigencia, el hambre, todo lo que hace que una sociedad sea cada vez más bipolar, más binaria, más violenta, más insegura. Y todo eso se fue cocinando a fuego lento en 35 o 40 años. La gente obviamente que tiene la preocupación del día a día va sacando foto tras foto. No ve la película,
no ve qué es lo que está pasando hoy en el país. Hay un sector que sí, que no va a ningún lado con Milei, 35, 40% de los argentinos, que es mucho. Es una base de donde reconstruir una alternativa distinta. Pero hay una mayoría, incluso diciendo no solo lo que yo dije al principio, que Milei es un empobrecedor serial, sino que hay otro dato de la realidad económica. Milei ha producido una situación de zozobra y de fragilidad en la clase media como nunca se vivió en democracia, ¿sí? Y ha producido una drástica reducción de la clase media en la Argentina. Porque el objetivo... ¿Cómo se explica, Diego, cómo se explica esto, este fenómeno? Yo creo que el respaldo de Milei se debe, justo hoy a la tarde lo hablábamos en una charla, hay dos variables que para mí lo explican, que son de percepciones, digamos, no es el dato objetivo, digamos, de si la realidad es así o no, sino es lo que la gente percibe. Una es que la gente tiene necesidad de creer que las cosas van a salir bien. No es que sepa que va a salir bien, ni que tiene la necesidad de creer de que el año que viene las cosas van a estar mejor. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo. El gobierno vendió futuro, febrero, marzo, entonces decíamos, bueno, en algún momento la cuenta de futuro sigue habiendo cuenta de futuro, ¿no? La gente sigue esperando que el año que viene va a estar bien. Cuando preguntás cómo va a estar el año que viene, mejor, esperemos, hay que aguantar y demás. Y cuando en algún momento duda y se da vuelta y mira para atrás, todavía está el recuerdo del gobierno de Alberto. Entonces eso medianamente, ¿se entiende? Lo mantiene en el apoyo de Javier Milei. Es eso. No es un acuerdo programático con el gobierno de Javier Milei, porque de hecho, cuando vos preguntás sobre temas de política pública en particular, no tiene, qué sé yo, el 60% de acuerdo con esas decisiones. De hecho, una pregunta que nosotros hicimos, copiada de Pew Research, que fue si tenés que elegir entre dos opciones, ¿no? Un gobierno grande que provea más servicios, un gobierno chico que provea menos servicios, 50 y pico % te dice grande, 30 y pico te dice chico. O sea, no hay una mayoría libertaria, digamos, que diga el Estado no sirve, nada por el estilo. Eso es diferente con los 90. En los 90 sí había, no libertaria, pero sí había una mayoría que decía, sí, está bien las privatizaciones, está bien, tenían alto respaldo, digamos, las medidas. Él no tiene eso. Sí. Digamos, incluso su agenda de política internacional tampoco tiene eso en la sociedad argentina. La gente cree que el cambio climático es producto de la acción humana, no que no lo es y que entonces hay que salirse del Acuerdo de París, ¿se entiende? Sin embargo, los proyectos liberales no pagan costo. Está disociada. No, pagan a largo plazo, ¿no? Después de Menem... Pero los otros proyectos los pagan al contado. No, está bien, pero ¿qué gobiernos de qué? No, Néstor, Cristina 2 veces, o sea, sí pagan costo los proyectos liberales. Sí. Pagan costo. Lo pagan silenciosamente, en general. O sea, Macri, recordemos, yo siempre digo lo mismo. Recordemos que cuando fuimos a votar en la elección de Macri, las encuestas decían que estaba empatado o que perdían por 1 punto. Y perdió por 20. O sea, en la primera vuelta. Perdón, en la PASO. La otra... 9 puntos, 49-41. Bueno, 9 puntos, un montón. Sí. Y Vidal perdió por 20... ¿Qué? Él está diciendo de la elección de la primera vuelta, pero en la PASO fue 2019. Sí, claro. Pero en la PASO fue mucho más. Sí, claro, sí. Entonces, claramente hay una... Por eso yo digo, tengamos cuidado con las encuestas, sobre todo las de la provincia de Buenos Aires, porque no se está votando nada. O sea, no digo que estén mal las encuestas, lo que digo las encuestas no miden intención de voto en general, miden percepción. Ahora, el otro día charlábamos con Eduardo D'Alessio sobre una encuesta de D'Alessio Irol, que tenía algo interesante para mí, que era, él decía... A Milei le va muy bien con los que lo votaron. Ahora, dentro de los que no lo votaron, no puede penetrar. Bueno, de ninguna manera. Sí, es así, pero es mucho. Ahora, pero eso es un problema político. No, pero es mucho, porque mira... ¿Es mucho qué? Que le vaya bien con los que lo votaron. Es mucho que le vaya bien con los que lo votaron. Porque tenés... A nosotros en la última medición, no sé cómo nos va a dar ahora, muchos están diciendo que está subiendo y demás, pero la última a nosotros nos dio 46% de aprobación, 51-52% de desaprobación, digamos, ¿no? Eso, más o menos margen de error, sigue siendo 50-50, digamos. Del lado de los que no aprueban, ¿sí? Pues ese 50, 42 te dice desapruebo mucho, 8 te dice desapruebo algo. Entre los que lo aprueban, los más intensos son pocos, ¿se entiende? Ese plus que tiene es algo apruebo, ¿se entiende? O sea, el núcleo duro es 20, 17, 18. Chico, más que te dice lo apruebo mucho y demás. Los otros son los que yo creo que es probabilísticamente, desde el punto de vista del ejercicio estadístico,
son más maleables, son los que cambian, digamos, ¿no? Son los que se van de un lado para el otro. Deben haber sido los mismos que votaron a Macri en su momento, los mismos que votaron a Muy Alberto Fernández. probablemente. También puede haber algo del bloque original de Javier Milei, porque el voto de primera vuelta a Javier Milei del 30% es sociológicamente diferente al del 55%, por obvias razones, ¿no? Lógico. En el voto de Javier Milei del 30% tenía mucho cuentapropista, informal y demás, que de alguna manera son los que más rápidamente, me parece, van a pasar por la cuenta de las restricciones materiales, digamos, del plan, ¿no? Entonces, en cambio, el plus que le vino para la segunda vuelta, del 30 al 55, son sectores que están socialmente mejor posicionados. Esos aguantan más, hasta te diría, creo que están más cómodos con el gobierno de Javier Milei. Ahora bien, Igual yo creo que es interesante lo que él plantea porque incluso creo que él ha ganado más, porque efectivamente eso que lo hace llegar del 30 al 55 es como un voto inicialmente prestado para el balotaje. Y yo creo que él ha consolidado ese bloque de derecha, centro derecha o de los más fanáticos y ha hecho que hoy la Argentina, el punto de clivaje es... por eso creo que va a reconfigurar también el sistema de alianzas políticas. Es Milei sí, Milei no. Entonces eso ha sido un logro. Pero del bloque Milei sí. ¿Quién se puede pasar para el otro lado? Bueno, Es difícil, vos decís la que va a misma reconfigurar. clase media republicana, ¿sí? en ese espacio que fue transferido por la acción del balotaje, hay mucha gente que puede ser la que mire con más preocupación algunos discursos, algunas votaciones, lo del cambio climático, este discurso de odio, la aparición de estos personajes en donde él no dice nada, en un acto al estilo Mussolini de la década del 30. Eso lo ve la gente. Sí, mientras vas viendo que... Perdóname, te interrumpo una cosa, Facu, y ahí te José. Sí. Si tenemos la placa de lo del Gordo Dan, tenemos para verla, la vamos a buscar porque ahí el amigo Gustavo Córdoba, que hace mediciones así de personajes medio aislados, midieron a este chico el Gordo Dan, ahí lo estamos viendo, Daniel Parisini, que es... Sí, en general la mayoría no lo conoce, por eso digo, en base a la encuesta, explico quién es. Es una especie de youtuber, no sé si es funcionario, un agitador de la Libertad Avanza que dice, algunos, inclusive funcionarios de alto rango del gobierno, dicen, che, a ver si es candidato. Bueno, ¿qué dice la encuesta? El 50,9 tiene imagen negativa y no lo conoce el 25,7%, el 9,7% no sabe. Es decir, si lo ponen de candidato no me gana una elección ni a mí. Y positiva 13,7%, bueno, es como para ver el personaje, porque hay veces que nosotros los sobreinformados vemos como decir, che, puede Igual pasar. me parece muchísimo nivel de conocimiento. ¿Te parece? Parisini, ¿eh? ¿Sí? Y sí, 50% dice que tiene mala imagen, quiere decir que lo conocen. Es verdad, Claro. es verdad. Más 25, 70 y pico por ciento de imagen. Imagen negativa. O sea, Es cierto que la parece imagen bastante. negativa no dice, es cierto que la imagen negativa no lee con otros indicadores. Cristina tiene alta imagen negativa y puede ganar una elección bonaerense. Sí, sí, pero es conocimiento, quiero decir. Me sorprende que lo conozcan tanto. Claro, vos Yo decís, pensé que con era ese una cosa más conocimiento del puede ser museo. candidato. decís vos. 64% de la gente que lo reconoce. Bueno, A vos, fue candidato. a vos Sí. ya varias veces han preguntado en la mesa cómo puede ser, Sí. porque nos sorprende, ¿no? Que Milei a esta altura tenga el apoyo que tiene. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, la poca reacción de algunos medios de comunicación, sobre todo mirando la tapa de los diarios, con este episodio. Porque a mí me parece que es un episodio muy grave. Parece que hubo poca reacción. Hubo bastante reacción. Cuando uno ve la tapa de los diarios de ese día es porque la noticia en las redes escalaba y recién hubo una respuesta de los medios de comunicación al día 2 y al día 3, porque fue tan escandaloso lo que pasó, tan escandaloso y tan Vos peligroso. decís este acto con la estética nazi, etc. Mira, yo no conozco de encuestas, no soy sociólogo, no tengo una consultora, pero me gusta mucho la historia y he estudiado mucho la historia internacional y de la Argentina. Y yo digo que nadie se esperaba que un aprendiz de brujo con poca influencia, un hombre opaco como López Rega, llegara a ser el entorno de Perón y generar la tragedia que se produjo en el año 74 y 75 en la Argentina. Nadie esperaba, cuando se estaba gestando la Revolución de Mayo, que un estanciero que ni intervino en los sucesos de Mayo se transformara en un dictador o en un hombre fuerte, autoritario, durante 40 años, nada menos que la historia argentina. Nadie se esperaba que pasara lo que pasó en Alemania,
con un payaso que tenía un bigotito así y que no sacó más del 2% en la primera elección. Entonces, cuando vos tenés un presidente que tiene el poder del Estado, ¿sí? Y trata de excremento, rata, lo puedo decir, una mala palabra, soretes, y todos los epítetos, y además engloba toda su oposición como una casta, cuando ese propio presidente está haciendo una agresión que no tiene antecedentes en la democracia argentina a los periodistas. A los periodistas, Sí. dueños de diarios, periodistas de a pie, disculpame. No, eso Cuando ese presidente, algo peor todavía, dice que lo peor que hay es el Estado, mientras él lo administra y él usa los fondos del Estado para construir un partido político, porque esta, la verdad, es un drama de la Argentina. En la Argentina, lentamente, los partidos utilizan el Estado, cuando llegan al poder y al control del Estado, para realmente armar el partido político. Antes no son partidos políticos. Sí. ¿Qué era Milei? Milei era una cosmetóloga, la hermana, un chico que quería ser, digamos, estratega político, y Milei, que yo lo veía en los canales de televisión. No había partido. Está construyendo un partido gracias a lo que él critica. Roy decía, estudié mucho la historia nacional y la historia internacional, y lo cierto es que los procesos que terminan con dictaduras o con gobiernos totalitarios nacen del respaldo popular. Y este gobierno nació del respaldo popular. Y el factor determinante en las experiencias internacionales como acá sigue siendo la estabilidad económica y la sensación de crecimiento. ¿Por qué crees que la sociedad argentina va a cambiar esa y va a privilegiar valores democráticos y no la estabilidad de la economía cuando tenga que bueno, enfrentar este pero proyecto? porque nada, un problema, es la más difícil de todas, esa. en los procesos políticos y sociales, claro que es determinante la economía y el bienestar, o lo que percibe la gente concretamente de bienestar, digamos, capacidad adquisitiva de su salario, bienestar social. Ahora, no son fotos, es un proceso. Por eso hablaba del menemismo. Había gente que había sido crítica del menemismo en el año 93-94, domada la inflación, y cuando gran parte de la clase media iba al extranjero y un dólar valía un peso, no para cambiarlo allá, pero sí para viajar, y bueno, eso tuvo un impacto. Había gente que lo empezó a ver de otra manera a Menem, ¿no? Ya le parecía simpática las cosas que hacían, se había afeitado la patilla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que te quiero decir, que nada, en algún momento el sol vuelve a salir. Sí, pero no Por lo menos para mí. Menem no vivía en Claro, conflicto. ¿eh? Menem no vivía en conflicto. Como Menem no hubiese ganado una tercera. no vivía en conflicto Menem como este gobierno. Hizo las cosas que hizo. Ahora, en conflicto de disputa de agenda todo el día no estaba. Pero, espera. O sea, no se verdad, peleaba con los esto es más- periodistas, no se esto es peleaba más con la bru- oposición. Esto es más brutal porque yo estoy convencido, y lo dije al principio del programa, que para mí este proyecto representa realmente una amenaza para la convivencia democrática. Ahora, Menem tuvo mucha resistencia social. Vos no te olvides que con No, eso Menem sí. se desmontaron miles de vías férreas y pueblos Sí. se transformaron en el interior en pueblos fantasmas. Nacieron los piquetes, Sí. nacieron... Pero el proceso de Menem termina con el Fue gobierno re del violento, 2001. murió Está bien, pero el gente. proceso de Menem termina con el gobierno del 2001. O sea, el emergente de la crisis de Menem termina en 2001. Sí, correcto. No termina cuando Menem pierde la elección. Bueno, está bien, pero vos fíjate O sea, el que esa producto de esa violencia... crisis termina en 2001, Pero, ¿no? Leandro, fíjate que esa violencia Sí, es la acumulación de todo lo que Sí. estaba tapando la apariencia de la década del 90. sí. ¿No? Pero esto va a ser Era dentro de mientras la 10 clase años. media viajaba, ¿sí? Yo aproveché y viajé de mochilero, por ejemplo, con el 1 a 1, ¿me entendés? Entonces, toda la apariencia que había y esa supuesta estabilidad se fue al diablo. Se fue al diablo, ¿por qué? Porque Argentina no había resuelto el problema que no resolvió durante todo el siglo XX, que es el angostamiento, ¿cómo te puedo? A ver, cuando se estrangula, no me sale el nombre, el estrangulamiento de la economía en donde vos, el Estado argentino no Ahora, tiene los no me dólares quiero- para no me comprar. quiero- veía algunas mediciones de Macri en algunos lugares que es pasmoso el nivel que tiene de apoyo. ¿Eh? Hoy existe un 45%, 48%, que en ese punto de clivaje dice Milei no. O sea, como dirían los sociólogos, la materialidad social está. Sí, sí. Hay gente. Lo que no encuentra es una representación porque está fragmentada. Bueno,
es uno de los tantos a veces puntos de conflicto que tienen los partidos políticos que tienen que resolver. No sé quién podrá representar eso. Sí me parece que la Argentina por primera vez debería darle una oportunidad al armado de una opción de características socialdemócratas. No lo digo por el Partido Socialista, hablo de la idea. Yo pienso sinceramente que mucha gente progresista independiente, que muchos peronistas, que muchos radicales tienen ideas socialdemócratas, entendieron la socialdemocracia como la combinación lo más virtuosa posible entre democracia, libertad, instituciones y por el otro lado igualdad, prosperidad para la mayor cantidad de gente posible, combatir a la pobreza, que lamentablemente muchas veces los partidos populares en la Argentina no supieron combinar esos dos valores. El radicalismo representa mucho más la libertad y la democracia, el peronismo históricamente ha representado más la justicia social. Yo creo que hay una gran oportunidad para barajar y dar de vuelta, ya que existe un 45% de los argentinos que no quieren saber nada con este proyecto. Y además el proyecto político de Milei es muy nítido. Imagínense para nosotros. Dicen que somos la escoria de la humanidad, la socialdemocracia.